Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 1 al 4. Y voy a leer para usted la palabra del Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. A partir del capítulo 4, el apóstol Pablo está preocupado en que la iglesia pueda entender la importancia de las implicaciones prácticas de lo que él ha venido enseñando sobre las doctrinas fundamentales de la fe cristiana en los primeros 3 capítulos. De ahí el énfasis que él comunica al usar el verbo andar, que se traduce en nuestras Biblias al español, andéis, peripateo, establece una manera de caminar, un camino el cual ha sido establecido por parte del Señor. Y la preocupación es tal que es mucho más fácil nosotros asimilar el conocimiento de manera intelectual, pero cuán difícil es llevar esa misma asimilación del conocimiento a nuestra vida práctica. En muchos puede haber esa gran brecha en que no todo lo que nosotros comprendemos o vamos adquiriendo conocimiento sobre un tema específico realmente lo pongamos en práctica. Y podemos irnos a los 2 extremos, el extremo de simplemente enfatizar el conocimiento intelectual descuidando la vida práctica, o el extremo de vivir o hacer cosas buscando un resultado, pragmatismo, descuidando el conocimiento doctrinal. Pablo combina estos 2 aspectos de manera perfecta, de tal manera que instruye a la iglesia intelectualmente sobre la vida cristiana, pero también procura identificar esos detalles, ver esos detalles que quizá la iglesia pasa por alto en cuanto a su vida práctica, aspectos prácticos que quizá la iglesia no considera cuando escucha la doctrina explicada. Y lo que hace Pablo a partir del versículo 17 del capítulo 4, con ese verbo andar, es precisamente eso, tratar de comunicar la importancia que tenemos como cristianos a la hora de ser coherentes. Conocemos la doctrina, pero también nos esforzamos en nuestra responsabilidad humana para vivir esa doctrina. ¿Y cómo debemos andar entonces? Debemos andar en amor, como lo dice el capítulo 5, versículo 2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cómo debemos andar entonces? Andar en luz, versículo 8. Andad como hijos de luz, y tenemos el llamado entonces de reprender las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Cómo debemos andar entonces? Debemos andar en sabiduría y en toda sobriedad. Y de esta manera ha quedado establecido el camino del cristiano. A partir de ahí subyacen una serie de deberes fundamentales. Las casadas, su deber, respetar y sujetarse a sus propios maridos como al Señor, luego de comprender la base, someteos unos a otros en el temor de Dios. Los esposos, amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y a partir del capítulo 6, entonces subyace el deber para los hijos, versículo 1 al 3, y el deber para los padres, versículo 4. Y vemos de una manera estratégica cómo Pablo va abarcando todas las esferas de la sociedad, incluyendo la familia, como ese núcleo, corazón del cual depende el comportamiento de nuestra sociedad. Y eso lo vamos a ver a medida que vamos desarrollando nuestro sermón. Ahora bien, si hay 2 deberes, el deber para los hijos, pero también el deber para los padres, ¿cuál es el fundamento que utiliza Pablo para exigir estas 2 cosas? Para explicarle a la iglesia que esos son sus deberes. Bueno, 2 mandamientos, un mandamiento para los hijos y un mandamiento para los padres. Y si los hijos entonces escuchan este mandamiento, cumplirán con su deber. Y si los padres escuchan este mandamiento, cumplirán con su deber también. He titulado el sermón en esta mañana, El camino del cristiano. El camino del cristiano, el deber de padres e hijos. El deber de padres e hijos. Y la manera como vamos a desarrollar nuestros sermones en 2 encabezados. Número 1, el mandamiento para los hijos, versículo 1 al 3.
Número 2, el mandamiento para los padres, versículo 4. Y yo creo que en estos dos mandamientos, al comprender los dos mandamientos, logramos ver la importancia de estos dos deberes: el deber para los hijos, pero también el deber para los padres. Revisemos el primer mandamiento, el mandamiento para los hijos, versículo 1 al 3 del capítulo 6. Dice Pablo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y lo primero que llama la atención es el uso de una palabra griega que se traduce en nuestra versión Reina Valera como obediencia. Esa palabra griega comunica la idea de ponerse debajo de una voz de autoridad, ponerse debajo de una voz de autoridad. En nuestro texto, esa voz de autoridad es la voz del papá y la voz de la mamá. Los hijos deben ponerse por debajo de esa voz de autoridad. De ahí que el significado etimológico de la palabra obediencia proviene de aprender a escuchar. Y hay una distinción elemental entre oír y escuchar. Aquel que oye fácilmente olvida lo que oye, pero aquel que escucha presta atención a la instrucción y eso lo lleva a la práctica. Así que el defecto en la obediencia está, miren esto, en el defecto de no saber escuchar. Si nosotros no aprendemos a escuchar, muy seguramente vamos a fallar en nuestra obediencia. Y esa misma palabra, pues no es la que utiliza Pablo en el versículo 21 y 22 del capítulo 5, cuando habla de la sujeción de las esposas. La sujeción de las esposas, como lo aprendíamos, es voluntaria, pero la palabra que utiliza para la obediencia de los hijos es algo que describe un actuar por naturaleza. Es decir, los hijos por naturaleza están debajo de la voz de autoridad de papá y mamá. Ahora, no podemos limitar o reducir esto de papá y mamá simplemente a las personas que lo procrearon, sino también podemos hablar de aquellas personas que han servido como esa autoridad visible y han educado a estos hijos a lo largo de su vida. Así que a medida que vamos comprendiendo el significado de esta palabra obediencia, que cada vez se nos hace un poco más amplio, ¿verdad? Mucho más amplio, entonces podemos ir asimilando la idea de que el llamado aquí, el deber a los hijos, es a ponerse debajo de la voz de autoridad que el Señor ha puesto para él en su formación y en su educación. Y creo que aquí cada uno de nosotros debemos empezar a reflexionar sobre estas cosas. Esa obediencia, ese aprender a escuchar atentamente la instrucción de los padres que lleva a una práctica correcta debe ser en el Señor. No se puede hacer de cualquier manera, ni se basa en la opinión de los hijos o en la opinión de los padres. Es en el Señor. Y esa palabra en el Señor pues tiene el mismo significado que ha venido adquiriendo a lo largo de esta unidad de pensamiento. Las esposas se deben sujetar a sus propios maridos como al Señor. Los maridos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Miren el referente. Ahora los hijos deben obedecer en el Señor a vuestros padres, porque cuando obedecen a sus padres, entonces obedecen también al Señor. Ellos fueron puestos por Dios como tu autoridad. Esa expresión en el Señor también presenta una limitación. La limitación es que puede darse el caso de que los padres le exijan a los hijos a hacer cosas que vayan en contra de los principios bíblicos. En ese caso, los hijos tienen que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Hay una especie de desobediencia legítima. Sin embargo, a pesar de esa desobediencia legítima, sin embargo, escuche muy bien, la actitud con la cual el hijo desobedece legítimamente debe ser la actitud correcta, con amor, con respeto y con humildad. Y es la excepción aquí en el Señor. Si los padres obligan o exigen a sus hijos a realizar cosas que van en contra de los principios bíblicamente establecidos, ok, hay una excepción, desobediencia legítima, pero la manera como se presenta esa desobediencia legítima debe hacerse con amor, debe hacerse con respeto y debe hacerse con humildad hacia los padres. Ahora, el desobedecer a los padres es una señal
de la degeneración, depravación y perversión social. Un hijo que no se somete a la autoridad de sus padres no se somete a ninguna autoridad. No puede someterse a la autoridad en el trabajo, va a ser un mal trabajador. Y no se va a someter a la autoridad civil, a la autoridad del Estado, va a ser un mal ciudadano. Noten bien cómo es fundamental comprender la naturaleza del sometimiento a la autoridad. Hijos que se someten y reconocen la autoridad de sus padres fácilmente pueden someterse a la autoridad laboral y fácilmente se pueden someter a la autoridad del Estado. De lo contrario, serían rebeldes. Y esa es una característica de una sociedad, vuelvo y repito, depravada, degenerada, perversa. No por nada Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, recordarán ese texto que lo vimos cuando predicamos Romanos, describe dentro de la lista de los pecados a los cuales fue entregada la sociedad por su necedad delante de Dios, un pecado. Miren el versículo 30 del capítulo 1. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿Y qué dice en la última parte? Desobedientes a los padres. Ahí está ese pecado en la lista que describe la degeneración, la perversión, la depravación de la sociedad. Y también lo dice en la segunda carta a Timoteo. Miren conmigo, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, cuando Pablo le está dando estos consejos a Timoteo del carácter de los hombres en los postreros días. Mire lo que dice el capítulo 3 de la segunda carta de Timoteo, versículo 1 y 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Y qué sigue? Desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Nota muy bien cómo el pecado de la desobediencia a los padres está en esa misma lista. Es un pecado descarado, es un pecado que abiertamente refleja la depravación de nuestra sociedad. Hijos que no se someten a la autoridad de sus padres no se someterán a ningún tipo de autoridad. A ningún tipo de autoridad. En otras palabras, será rebelde. Será rebelde. Y el apóstol Pablo comprende muy bien esto. Por eso, este es el deber para los hijos, la obediencia en el Señor a vuestros padres, y la razón, porque esto es justo. ¿Y por qué es justo obedecer en el Señor a vuestros padres? Número uno, porque proviene de parte de Dios y Dios es justo. Esta es la voluntad revelada de Dios, que los hijos se sometan y obedezcan a sus padres. Y si alguien aquí puede pensar, pastor, pero antes de que la ley fuese dada a Moisés de manera explícita, ¿qué ocurría con los hombres? Bueno, Romanos capítulo 2 dice que la ley de Dios estaba escrita en el corazón de los hombres, dando testimonio, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, su propia conciencia. O sea que esto ha estado desde el principio de la creación. Es una ley natural de obediencia a los padres, de reconocimiento de la autoridad. Es justo porque proviene del Señor, expresa el carácter justo de Dios. Y como Dios es bueno, entonces es justo y bueno. Y como Dios es bondadoso, entonces es justo, bueno, amoroso, sabio, bondadoso, fiel. Todos los atributos que usted quiera pensar de parte del Señor se pueden recoger en los mandamientos. Él es santo, Él es justo, Él es bueno, Él es amoroso. Su mandamiento es todo eso. Es todo eso. Así que yo le pregunto a usted, querido hermano, ¿cree que esto es bueno para usted? Porque cuando hablamos de los hijos, pensamos en los hijos menores, pero hay muchos adultos aquí que siguen siendo hijos. Hay muchos adultos aquí que siguen siendo hijos y tienen a sus padres vivos. Así que no crea que simplemente es un mensaje dirigido al muchacho. No, esto también es dirigido a todo aquel que es hijo, no importando la edad que tenga en este momento.
Es justo porque proviene del Señor, pero también es justo porque desde el sentido común, lo mínimo que deben hacer los hijos, después de ver el sacrificio y la vigilancia que tienen sus padres hacia ellos, supliendo todas sus necesidades, lo mínimo que deben hacer los hijos es ¿qué? Obedecer a sus padres. Es lo mínimo, es sentido común. Por eso analice, la desobediencia a los padres es la pérdida de todo sentido común. Y por esto nuestra sociedad ha perdido el sentido común. Ha perdido el sentido común. Ahora miren esto, Pablo le está mandando a los hijos a obedecer, ese es el deber, ese es el mandamiento, fundamento, subyace el deber de obedecer en el Señor a vuestros padres porque es justo, y lo conecta en el versículo 2 con el quinto mandamiento de la ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre. Eso está en Éxodo capítulo 20 versículo 12 y Deuteronomio capítulo 5 versículo 16. Ahora, por si quizá hay algún antinomiano aquí, ¿verdad? Por si quizá hay algún antinomiano, recuerda lo que eso significa a aquellos que irían en contra de la ley y solamente se ampararían en un concepto de gracia, ¿no? Estamos en la gracia, ¿para qué los mandamientos? ¿Cuál es la necesidad de los mandamientos? Ese es un antinomiano. Y Pablo está pensando muy bien la manera como comunica el mensaje. Por si quizá aquí hay un antinomiano, bueno, tengo que remitirlo a Éxodo capítulo 20, al quinto mandamiento de la ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre. Es ley universal. Es ley universal. Quizá muchos otros mandamientos eran nacionales, pero los 10 mandamientos son universales, son para todos los hombres en todas las épocas. Y Pablo no está dejando ninguna puerta entreabierta, está cerrando todas las puertas. Es un mandamiento para todos los hombres, ahora mucho más para los cristianos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahora revise el orden de los mandamientos. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de ti. Luego dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Ese es el tercer mandamiento. No te harás imagen, segundo mandamiento. Guardarás el día de reposo, cuarto mandamiento. Esos 4 mandamientos que describen nuestra relación vertical con Dios es la fuente de nuestra verdadera adoración. Ahora, ¿cuál es el primer mandamiento de la segunda tabla? Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Los otros 6 mandamientos restantes, el primero es honra a padre y madre. Y la razón por la cual ese mandamiento está ubicado en ese lugar es que es imposible comprender que no debo matar, no debo adulterar, no debo robar, no debo mentir y no debo codiciar si primero no honro a mis padres. No se puede tener conciencia de la gravedad de lo que es el homicidio, de lo precioso que es la fidelidad hacia la esposa, el respetar los bienes del otro, del prójimo, el nombre del prójimo y no levantar una calumnia. Lo valioso que es para el Señor y para la preservación de una sociedad no se puede comprender si no se honra a papá y a mamá, porque es a través de los padres que la siguiente generación recibe esa instrucción. Piensa en Moisés. Cuando él recibe la tabla de los mandamientos, ¿cuál era su responsabilidad? Enseñarle eso al pueblo. Pero sobre los hombros de los padres caía esa enseñanza mnemotécnica repetitiva de memorización constante. Ellos debían conocer los mandamientos para que la siguiente generación fuese preservada. Es que no podemos concebir en nuestras conciencias un concepto de preservación social sin la ley de Dios. No se puede. Y la triste historia del tiempo de los jueces, la siguiente generación, la cual siguió a Josué y a Caleb, a estos grandes hombres del Señor utilizados para llevar al pueblo a esta tierra y organizar a todas las tribus y construir a partir de ahí un reino nacional. La siguiente generación se perdió porque no siguieron el camino de sus padres. No siguieron el legado que fue entregado por sus padres. ¿Y qué pasa en el libro de los jueces? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ese es el peligro. Pero ¿cómo se comunican los mandamientos a la siguiente generación? Por el quinto mandamiento.
¿Cómo el niño o el hijo aprende a no tener dioses ajenos delante de él? Porque presta atención a sus padres. ¿Cómo aprende que no se debe hacer imagen? Porque presta atención a sus padres. Ni tomar el nombre de Dios en vano y guardar un día para santificarlo, porque lo recibe de sus padres. Recuerde que la obediencia es fundamental, y aquel hijo que no escucha la instrucción de su padre no puede atender los mandamientos. No puede atender los mandamientos. Ese es el canal por el cual se da a conocer los mandamientos, la instrucción que viene de parte de Dios. Ese es el quinto mandamiento, y es fundamental en el proceso de formación y educación de los hijos, la entrega del testimonio y del legado a la siguiente generación para que sea preservada. Y efectivamente lo que ha hecho la sociedad a medida que pasa los años y la historia de la humanidad es deshacer el quinto mandamiento. Si se elimina el quinto mandamiento, no hay manera de establecer una relación vertical con Dios, porque no hay quien enseñe. Y no hay manera de establecer una relación horizontal con el prójimo, porque no hay quien enseñe. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora bien, esa palabra honra es muy amplia. Por lo menos tiene 3 características que la conforman, y se las quiero explicar en esta mañana. La primera: se honra cuando se obedece, y el énfasis está en el aprender a escuchar. Aquel que escucha atentamente, entonces obedece. Número 2, otra característica de la honra: el respeto, y el énfasis está en la comunicación verbal, en la manera como guardamos y conservamos dignamente el nombre de nuestros padres, a pesar de. Y esa es la parte compleja, porque quizá en la mente de muchos de los que están aquí hay recuerdos en los cuales sus padres realmente no hicieron el papel, el rol de padres, y fueron quizá rechazados o abandonados por sus padres, o estuvieron ausentes, o recibieron algún tipo de maltrato físico o verbal, etc. Sin embargo, querida iglesia, este mandamiento no tiene condiciones. No tiene condiciones. El respeto es otra característica de la honra, y está enfatizando la comunicación verbal, el cuidado por preservar el nombre y la dignidad de nuestros padres a pesar de. Eso es honra. Llevamos 2 características, ¿verdad? La obediencia, enfocado en prestar atención, aprender a escuchar, y el respeto, enfocado en la comunicación verbal. Pero hay una tercera característica que constituye la honra, y es la retribución económica. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Mateo capítulo 15, del 1 en adelante. Mire lo que dice. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahora lea atentamente el versículo que sigue, por favor. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Eso está en Éxodo 21:17 y Levítico 29, versículo 5. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Cuál era la tradición de los escribas y de los fariseos? Dar una ofrenda al templo. Dar una ofrenda al templo. Pero al parecer se estaban excusando de ayudar económicamente a sus padres porque estaban dando la ofrenda al templo. Y el Señor Jesucristo los confronta y le dice: ok, ustedes también han sido hipócritas. Si ustedes quieren ofrendar según vuestra tradición, pues ofrenden al templo para las necesidades del templo, pero no dejen de retribuir a sus padres de todo lo que han recibido de parte de ellos.
Es decir, una cosa no invalida la otra. Pueden ofrendar tranquilamente, pero den a sus padres también. Reconozcan a sus padres también económicamente en la medida de lo posible. Nota esas tres características que constituyen la honra. La obediencia se concentra en aprender a escuchar la instrucción para poderla hacer. El respeto se concentra en la comunicación verbal, en cómo protejo la honra, el nombre de mi padre y de mi madre. Y en tercer lugar, cómo hay una retribución económica a los padres. Tres características que conforman la honra. Y es por eso que cuando Pablo le da directrices a Timoteo, también en la segunda carta de Timoteo, y habla de los huérfanos y de las viudas, también le recuerda el principio de seguir aportando para las necesidades básicas de sus padres en la medida de lo posible. Ahí se nos abre el significado de la honra. Es un significado amplio: obediencia, respeto y retribución económica. Y luego dice Pablo que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Él se trae la promesa que recibió el pueblo de Israel caminando en el desierto rumbo a la tierra prometida de Canaán. ¿Cuál era la promesa? Si el pueblo de Israel obedecía a los padres, disfrutarían de larga vida una vez llegasen a Canaán. Sería una buena tierra, vivirían bien. Y bueno, eso ocurrió mientras el pueblo fue preservado en los mandamientos. Pero cuando el pueblo decide desechar los mandamientos, ¿qué ocurre con el pueblo? Son esparcidos. Y lo primero que hace el Señor es sacarlos de esa tierra. Sacarlos, esparcirlos por el mundo antiguo conocido. De ahí los exilios en la historia de Israel, como juicio y castigo de su desobediencia. Así que la promesa era para ellos, dirigida a la tierra prometida de Canaán, donde vivirían bien y tendrían larga vida sobre esa tierra. Ahora lo que hace Pablo es que trae esa promesa y la comunica como un principio, como una regla que obviamente tiene sus excepciones, pero es un principio de vida. Todo aquel hijo que obedece y honra a sus padres vivirá bien. Vivirá bien, y los días que viva en esta tierra los vivirá bien. Es un principio. Hay excepciones, por supuesto, a la regla. El caso de Cristo: murió joven, pero ninguno de nosotros duda de que honró a sus padres, ¿verdad? Son excepciones. Muy posiblemente Esteban fue martirizado joven también, pero no dudamos de que haya honrado a sus padres. Sin embargo, es un principio de vida. Es un principio de vida. Aquel que honra a sus padres, pues vivirá bien. Y los años que el Señor le dé de vida, pues serán buenos años en esta tierra. Evidentemente, es un principio. Ahora, note con atención esto. En el cielo o en el reino eterno viviremos bien, de manera perfecta. ¿Saben por qué? Porque se hará todo lo que Dios manda. ¿Cuál es el problema en esta tierra? Que nos cuesta tanto obedecer, ¿verdad? Nos cuesta tanto obedecer lo que Dios nos pide. Y es por eso que en esta tierra nosotros no podemos entonces traer una especie de utopía, como que en esta tierra tendremos nuestra vida perfecta. No, porque aún luchamos con la desobediencia, y mientras luchemos con la desobediencia, bueno, no podremos vivir de manera perfecta. Pero por eso caminamos con esa esperanza gloriosa de que si experimentamos la muerte, estaremos en el cielo y viviremos bien, porque haremos todo lo que el Señor nos diga. Y cuando Él venga por segunda vez, estaremos en cuerpo y alma en el reino eterno, viviendo bien, porque haremos todo lo que el Señor nos mande. ¿Saben? No tendremos pecado ya. Ya no tendremos pecado. Mientras tanto, miramos la sociedad y vemos degeneración, depravación y perversidad. Y una característica de eso, la desobediencia a los padres. Ahora bien, Pablo, cuando da este mandamiento, pensando en este gran deber de obediencia, no deja por fuera a los padres, sino que también los incluye dentro de esta instrucción. Miren el versículo 4.
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, llama la atención que la palabra padres del versículo 4 se está refiriendo a los hombres. Es una palabra diferente de la palabra que aparece en el versículo 1 por padres, que se está refiriendo a mujeres y hombres, papá y mamá. En el versículo 4 se está refiriendo a los hombres, a los padres. Y esto tiene que ver también con el contexto cultural grecorromano, ¿verdad? Porque al padre varón le fue dada la patria potestad de sus hijos, no a la mujer, al padre varón. De tal manera que el Estado romano dotó al padre con unos derechos de hacer lo que quisiera hacer con sus hijos. Y al nacer un pequeño niño, si su padre le daba la espalda, su madre tenía que mirar a ver qué hacía con él, porque era rechazado por su padre. Y Lucianeo Séneca, un estoico, profesor de Nerón, el emperador, también en uno de sus escritos lo dice: si sale débil o es enfermo, entonces ahogarlo. Esa era la opinión. Así que el padre varón, el hombre, tenía esa patria potestad, esos derechos sobre sus hijos. Pero miren lo que le está diciendo Pablo a los padres: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Piensen en esto. Con esa patria potestad, ahora tú me dices a mí que ni siquiera debo provocarlos a ira, cuando ellos podían someter a sus hijos a castigos crueles y el Estado romano no intervenía. Ahora Pablo le está diciendo: no provoquéis ni siquiera a ira a vuestros hijos. Y claro, nosotros los padres, los hombres, estamos más propensos a irarnos cuando corregimos a nuestros hijos. Es evidente. Las madres tienen más paciencia con los hijos. Pero nosotros los padres, los varones, nos exasperamos muy rápidamente. Perdemos el equilibrio rápidamente. Y no es casualidad, ¿verdad? Es causalidad el hecho de que Pablo esté comunicando estas cosas a los hombres, a los padres, a los varones de la casa. Y no provocar a ira a vuestros hijos, ¿qué implica? Número 1, implica exigirles cosas que ellos no pueden cumplir. Número 1. Y es allí donde los padres tenemos que pedirle al Señor sabiduría y discernimiento, porque yo no puedo exigirle a un niño de 2 años lo que se le va a exigir a un niño de 5 y lo que se le puede exigir a un niño de 10 años. Y el no comprender esta implicación de exigir cosas que ellos no pueden cumplir, entonces los vamos a provocar a la ira. Número 2, segunda implicación, la disciplina humillante. Cuando castigamos o corregimos a nuestros hijos públicamente y los avergonzamos delante de otros niños o delante de otros adultos, los provocamos a ira. Si bien hay momentos donde sabiamente el padre tiene que corregir a su hijo en público, pero debe hacerlo sabiamente. De lo contrario, lo va a exponer a la vergüenza pública. Y eso al niño o al hijo le provoca ira. Así que el Señor debe dotarnos de sabiduría y discernimiento para estas cosas. Número 3, la disciplina inconsistente. Corregir y castigar a los hijos por cosas que el padre ni siquiera ha corregido en su propia vida. Y el hijo está viendo ese ejemplo en sus padres. Hay algo inconsistente, hay algo que no encaja ahí. Y es que si bien puedo reprender verbalmente a mis hijos, no es suficiente. A la luz de toda la Escritura se le exige a los padres dar ejemplo. Así que debemos acompañar la reprensión verbal con el ejemplo. De lo contrario, la disciplina sería inconsistente. Y los hijos eso lo están viendo. La información que reciben en su proceso formativo viene a través de la instrucción verbal, pero también viene a través del ejemplo. Y las dos cosas son importantes. Esa disciplina inconsistente los provoca ira. Número 4, prometer cosas que no se van a cumplir. Y esas cosas pueden ser simplemente buenas en el sentido estricto de la palabra para el niño,
o pueden ser unas más dolorosas como el castigo para el hijo. Pero si se prometen, se tienen que cumplir, porque si usted promete corregir a su hijo y castigar a su hijo, pero no lo cumple, entonces automáticamente lo que va a pasar es que va a dudar y a cuestionar su autoridad como padre. Así que no podemos ser indulgentes cuando debemos reprender o corregir a nuestros hijos. Note muy bien, prometer y no cumplir. Y a veces pensamos, ¿verdad?, que ellos no están prestando atención a estas cosas. No, evidentemente sí prestan atención, porque nacen siendo pecadores. Nacen siendo pecadores. Y como nacen siendo pecadores, bueno, el pecado en ellos no hay necesidad de estimularlo mucho, sino que a medida que van creciendo, van manifestando estos deseos de la carne, evidentemente. Exigir cosas que no van a cumplir, una disciplina humillante, una disciplina inconsistente, prometer cosas que no vamos a cumplir, siendo indulgentes. Todo esto provoca ira a nuestros hijos. Y Pablo se dirige a los padres, varones. Nosotros debemos velar por estas cosas. Nosotros debemos velar por estas cosas. Y si hay una madre aquí que no tiene a su esposo, oraremos al Señor para que te dé sabiduría como mujer y puedas vigilar estas cosas. Y entraría a la iglesia a ayudar en esto, porque somos un cuerpo, somos una familia también. ¿Qué tanta sabiduría, discernimiento necesitamos para estas cosas, verdad? Demasiada sabiduría y demasiado discernimiento. Esto es lo negativo, o sea, es lo que como padres no debemos hacer o producir o provocar en nuestros hijos. Pero ¿qué es lo positivo? Miren el contraste: sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y esa palabra disciplina la podemos traducir como instrucción en primer lugar. Nuestra labor como padres es instruir a nuestros hijos en los principios de la palabra de Dios. Y esto no es simplemente un cumplido. No es simplemente un cumplido. No, la manera como habla Pablo es algo continuo, es un estilo de vida, no es un cumplido. No es instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor porque me toca hacerlo, porque soy padre o soy madre. No, esto tiene que ser parte de nuestro estilo de vida, y por eso Pablo lo dice así: criadlos en disciplina. Hay que instruir a nuestros hijos, y escuche esto, hay que saturarlos de la palabra de Dios. Hay que saturarlos, hay que saturarlos, hay que saturarlos, hay que saturarlos, hay que saturarlos de la palabra de Dios. No es un cumplido, hay que saturarlos de la palabra de Dios. Esa es la instrucción de la disciplina que como padres estamos siendo llamados por parte del Señor. Pero luego el significado de esa disciplina lleva en sí castigo. Si el hijo peca, debe ser reprendido y en ciertos momentos debe ser castigado físicamente. Y yo le invito a que haga un estudio del castigo físico, el contacto físico con el hijo. Si bien no estimulamos la violencia intrafamiliar ni el maltrato que se vivía en el siglo I en el mundo grecorromano, por eso Pablo le dice esto a los padres. Sin embargo, hay un principio muy lindo del contacto físico. Cuando el rey Usías entró al templo, un rey que había gobernado casi por 52 años al reino del sur, ¿qué hace el rey Usías? Hace lo que no debía hacer, las labores de un sacerdote. ¿Qué le ocurrió al rey Usías? Le dio lepra. Contacto físico. El Señor lo hirió físicamente. Y luego el rey Usías tuvo que ser exiliado en el lugar donde estaban los leprosos. Cada vez que él se iba a mirar la lepra, se iba a recordar el pecado que había cometido y el trato que el Señor le había dado. Ahí hay un principio de contacto físico que quizá Benjamin Spock no esté muy de acuerdo con eso, no estuvo muy de acuerdo con eso. Pero bíblicamente hay un principio muy bonito, y es que cuando es necesario tener ese contacto físico con los hijos, hay que hacerlo. Y entonces ellos recordarán por qué están siendo corregidos. Pero note eso, no es suficiente el contacto físico, hay una amonestación, o sea que va acompañado de una explicación a su intelecto.
de tal manera que él se haga consciente del por qué está siendo castigado. No es simplemente contacto físico porque sí. Hay una razón, y por eso Pablo, la siguiente palabra es nouteto. Miren la última línea del versículo 4, y amonestación del Señor. Es decir, que hay una reprensión verbal donde se genera una instrucción, hay una formación, hay una explicación del por qué. Y esto acompaña en determinadas ocasiones, no siempre, el contacto físico. Así que Pablo le recuerda a los padres: criar a sus hijos en disciplina, satúralos de la palabra del Señor y cuando sea necesario castígalos, pero también les recuerda amonestarlos, reprenderlos verbalmente, explicarles y enseñarles el por qué las cosas se hacen como se hacen. La confrontación es muy importante, querida iglesia. Y me llamó la atención estudiando este pasaje, que es precisamente lo que Elí no hizo. ¿Recuerdan Elí en el primer libro de Samuel con sus hijos? Fue precisamente lo que él no hizo con sus hijos. No estorbó su pecado. Y aquí el sentido de esa palabra nouteto, que traduce amonestación, es estorbar el pecado. Y ese estorbar el pecado, bueno, requiere una reprensión verbal, pero también se estorba a través del ejemplo de los padres. Son las dos cosas. Se estorba el pecado reprendiendo a los hijos, pero se estorba el pecado con el ejemplo de los padres. Y es por eso que si un padre aquí, que su esposa no es creyente o su esposo no es creyente y se encuentra solo en esta situación, entonces no tienes por qué desmayar. No tienes por qué desmayar, porque estás aprendiendo hoy a la luz de la palabra del Señor que debes reprender verbalmente y debes ser ejemplo, aunque la otra persona no lo sea. Tú no desmayes. Así que el deber a los padres, no provocarlos a ira, y vimos 4 aspectos, pero podemos enumerar 8, 10, 12 aspectos, pero para eso tendríamos que tener una clase, una conferencia. Y el contraste, lo positivo, es instruirlos, saturarlos de la palabra del Señor, reprenderlos verbalmente y acompañar la reprensión con el ejemplo. Con el ejemplo. Ese es el deber de los padres hacia los hijos. ¿Qué aprendemos de todo esto? Y como les decía en la introducción del sermón, creo que a veces es mucho más fácil asimilar esto intelectualmente que prácticamente. Porque yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí, que somos hijos y somos padres, entendimos bien el mensaje. Comprendimos bien lo que el texto quiere comunicar. Pero el desafío que tenemos es obedecer el mensaje. Ese es el gran desafío. ¿Qué aprendemos en primer lugar? Jóvenes, muchachos, niños que están en esta mañana aquí, préstenme atención un poco más. Este texto va dirigido a ustedes. Recuerden el primer mandamiento, el primer deber es para los hijos, jóvenes, niños, muchachos que están aquí. Su deber es obedecer a sus padres y recuerde las 3 características de eso. Escuchar atentamente la instrucción de tu padre, comunicarte verbalmente con él de manera correcta, respetándolo, pero también cuando puedas hacerlo, cuando el Señor te permita hacerlo en tu adultez, contribuir económicamente para sus necesidades en la medida de lo posible. No te olvides de esto, joven, niño, muchacho que estás aquí escuchándome, y te quiero decir algo más. Es un privilegio que estés en un culto de adoración como este. Tu papá, tu mamá o tu abuelita o tu tía que te trajo hoy te está haciendo partícipe de un privilegio que tienes al venir a un culto y exponer tu corazón a la palabra del Señor. Es un privilegio. Mira los adultos que ves aquí, míralos. Y si tú les preguntas a muchos de los adultos que están aquí, te van a decir: niño, cuánto me hubiera gustado haber tenido el privilegio de escuchar al Señor en mi niñez, pero no lo tuve. Muchos de los que están aquí conocieron al Señor a los 50 años, a los 60 años, después de haber sido promiscuos 40 años. Y tú, hoy, niño, que tu mamá te trajo, tu papá te trajo, quizá le pusiste resistencia al principio y no querías.
Quizá ella tiene que ser firme o él para traerte, pero estás aquí. Es un privilegio para ti saber que puedes conocer al Señor a temprana edad, y cuando tengas 20, 30, 40, 50 años decir: he vivido mi vida para Cristo. Cristo me llamó niño, me llamó joven, vine a Él confesando mis pecados y creí en Él. No desaproveches esta oportunidad, querido niño, querido joven que me escuchas. Para ustedes también hay salvación. ¿Y saben por qué? Porque Jesús se interesa por los niños. Jesús se interesa por los niños. Y es por eso que los niños en el culto de adoración no están en otro lugar, están aquí, juntamente con los adultos. Porque Jesús se interesa por los niños. Porque el mensaje que instruye a un adulto instruye también a un niño. Y el Señor en su misericordia puede salvar a muchos de los niños que están aquí y les puede dar el privilegio de conocerle a temprana edad y vivir para Él toda su vida. Querido Padre, no te desanimes. Hay dos cosas que te quiero decir en esta mañana. La primera, debes pedirle perdón al Señor. Si no has sido diligente en estos asuntos de provocar a tu hijo a la ira, muchos de nosotros hemos pecado ahí y debemos pedirle perdón al Señor de no haberlo disciplinado, instruido, saturado su mente con la palabra y de no haberlo reprendido ni verbal ni con el ejemplo. Queridos padres, ¿saben una cosa? Hay dos metas, dos objetivos, dos propósitos, llamémoslo así, en la educación con nuestros niños. Una de ellas es que al ser responsables y diligentes en la instrucción, el Señor puede salvarlos, lo cual no lo podemos hacer nosotros. Pero la segunda meta es que sean buenos ciudadanos. Cuando le preguntaron a Calvino en la fundación de la Academia de Ginebra en 1559, ¿y qué si de muchos de estos jóvenes no todos salen cristianos? La respuesta de Calvino fue: no importa, la salvación es del Señor, pero por lo menos salgan buenos ciudadanos. Así que, queridos padres, le pedimos perdón al Señor por nuestras fallas, pero también no te desanimes, no te desanimes. Tú tienes que insistir, tienes que insistir, tienes que insistir en tu instrucción y en tu ejemplo. No desmayes en esto, no te desanimes. Mi abuela siempre me leía la palabra del Señor todos los días. Y no tenía la teología que tienen muchos de ustedes acá, pero no desmayaba en leerme la palabra del Señor todos los días. Y me explicaba en sus propias palabras la Escritura. ¿Y saben cuál es el principio ahí? La perseverancia. Quizá yo no estaba siempre del mejor ánimo, pero ella siempre sí estaba del mejor ánimo. Para leerme la Escritura, para orar conmigo todos los días. Tengo 33 años y una de las cosas que no podré olvidar nunca es eso. Cuando el Señor me salvó y a la persona que utilizó para educarme en los caminos del Señor. Y estoy hablando de una anciana. Queridos padres, el Señor nos capacita en su sabiduría y discernimiento para educar a nuestros hijos y para instruirlos en la palabra del Señor. No desmayes, no te desanimes. Esto es de vida o muerte. Querido amigo que estás aquí, tengo un mensaje que darte. No hay hijos perfectos, no hay nietos perfectos y no hay padres perfectos. El único hijo perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Obedeció perfectamente la ley y por eso debes venir a Él, querido amigo. No importa si eres buen hijo humanamente hablando o no, lo que importa es que aceptes al Hijo perfecto de Dios para que entonces puedas tener vida eterna y seas recibido en el regazo del Padre perfecto, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, Él hoy puede salvarte. Demos gracias al Señor. Padre nuestro,
Te doy gracias por tu palabra. Y en primer lugar, Señor, te quiero pedir perdón como padres y como hijos. Porque cuando leemos textos así, pareciera haber una gran brecha en lo que vamos conociendo intelectualmente y lo que vamos viviendo. Pero tú nos puedes perdonar, Señor. Perdónanos si hemos sido malos hijos y si no hemos sido buenos padres. Y en nuestra debilidad e imperfección, ayúdanos con el poder de tu Espíritu a obedecer tu palabra y a esforzarnos por hacer lo que se nos pide, quizá defectuosamente, pero de un corazón regenerado, nacido de nuevo, con una disposición santa por agradarte, oh Señor. Ten misericordia de tu pueblo, de tu iglesia, y ayúdanos a enfrentar los desafíos de esta sociedad depravada y perversa, que podamos ser luz, ser sal y ayudar en la preservación social. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.